Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces con el dictado de esta cátedra que se titula Organización, Planificación y Control del Deporte y las Actividades Físicas. Los fundamentos de la asignatura son los siguientes. La planificación del entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realiza en el proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado. Con ella se pretende decidir anticipadamente qué se va a hacer en el futuro, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. Efectuar un plan de entrenamiento requiere una adecuada evaluación del mismo y la vialidad que tenga en función de las circunstancias que rodean al deportista o equipo sobre el que se quieren ejecutar. Asimismo, el control de este plan permite tener la retroalimentación permanente del estado de desarrollo del mismo. Es considerada dentro de las ciencias aplicadas al deporte una ciencia y un arte al mismo tiempo. Es una ciencia porque planificamos dentro de los fundamentos científicos del entrenamiento, del funcionamiento y las adaptaciones que ocurren en el organismo por parte de la carga de entrenamiento. Pero al mismo tiempo es un arte porque la correcta aplicación de volúmenes, intensidades, descansos de entrenamiento, es decir, los componentes de la carga, dependen de alguien que los distribuye en base a su experiencia, sensibilidad, información permanente de la retroalimentación de los entrenamientos, clases, etc. Este alguien es el profesor, entrenador o pedagogo a cargo del proceso. Entonces esto es muy claro tenerlo bien presente, porque no solo nos basamos en cuestiones científicas para hablar de organización y planificación y control del entrenamiento, sino que mucho de lo que hacemos también tiene una parte artística, que es la que ejecuta el entrenador o entrenadores, que son quienes diseñamos los planes de entrenamiento que están basados en una realidad que estamos percibiendo, ¿no? Para lo cual hay que tener una sensibilidad en función de las personas que tenemos al frente. En la teoría y metodología del entrenamiento deportivo se define este como un proceso pedagógico especializado, cuyo objetivo consiste en el logro de elevados resultados competitivos. Para ello, dentro del proceso de entrenamiento, se trabaja en la creación y perfeccionamiento de los hábitos motores, que también le llamamos técnica, y en el desarrollo de las cualidades biológicas, que son la fuerza, la rapidez, la resistencia, la flexibilidad, que son las que determinan la capacidad del trabajo, ¿no? Entonces, desde el entrenamiento deportivo tenemos dos grandes áreas de trabajo. Una que tiene que ver con las cuestiones de hábitos motores y la técnica, y otra que tiene que ver con las cualidades físicas. El entrenador, profesor o pedagogo que no conozca las leyes de entrenamiento deportivo dispondrá de poca habilidad para destacar el principal factor de la organización del proceso de entrenamiento. El entrenamiento conlleva muchas tareas y todas ellas son de gran importancia. Cuando intentamos resolver todos los problemas en un corto periodo, el entrenador olvida la importancia de cada uno de estos factores. Como resultado final tenemos desorganización del entrenamiento, gasto de tiempo y de energía, y finalmente un trabajo poco eficiente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener muy bien presente las leyes del entrenamiento deportivo que han sido estudiadas a lo largo de estos últimos 60 o 70 años con mucha profundidad y por muchos autores y por muchos entrenadores que después fueron científicos del deporte. Y realmente vale la pena detenerse en esos estudios para trabajar con mucho más certezas y aciertos. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos? Comprender los principales principios y leyes que rigen las planificaciones deportivas, inferir acerca de los principales métodos de organización, planificación y control de la actividad física y el deporte, comprender la importancia del control en los procesos de planificación a largo, mediano y corto plazo, prever con la planificación la anticipación de los hechos
de forma que se efectúe sistemáticamente y racionalmente acorde a las necesidades y posibilidades. Aplicar a la práctica del deporte el proceso de planificación en el deporte. Poner al alcance de los alumnos los fundamentos generales de la planificación deportiva. Vamos a comenzar entonces con los conceptos que nos unen en esta tarea. Primero, ¿qué es planificar? La planificación, según estos autores, Grosser y colaboradores, es la coordinación sistemática, científicamente apoyada a corto y a largo plazo, de todas las medidas necesarias de programación, realización, control, análisis y corrección, con el objetivo de alcanzar un rendimiento óptimo. Otros dos autores, Granel y Cervera, relatan que desde el punto de vista semántico, el término planificar significa someter a un plan estudiado cierta actividad o proceso, y evidencian que en el campo del deporte, someter el entrenamiento a un plan estudiado significa tener en consideración algunos aspectos determinantes que concurren en él. Ellos son el nivel del deportista, los objetivos deportivos, las competencias deportivas, los controles o actividades previstas, una organización metodológica de las cargas, y un modelo para ordenar el entrenamiento en periodos y ciclos de acuerdo con las características peculiares del calendario deportivo. Fíjense entonces todas las variables y factores que hay que tener en consideración, ¿no? El nivel del deportista, los objetivos, las competencias, los controles, los ciclos y las competencias, el calendario en competencias. Todos esos factores hay que tener en cuenta al momento de planificar, ¿no? Fíjense lo complejo de esto. Otro autor, un autor cubano, Forteza, la estructuración del entrenamiento deportivo es una de las principales condiciones para obtener un resultado deportivo en cualquier deporte. Una perfecta estructuración del entrenamiento garantiza no solo la obtención de grandes resultados, sino que además procura asegurar la longevidad deportiva de nuestros atletas. Esto es súper importante porque no es solo buscar el mayor de los rendimientos, sino también tener en cuenta la salud del deportista, que es lo más importante, ¿no? No solamente pensar en el rendimiento, sino también en que lo que hacemos con el deportista no infiera negativamente sobre su salud. La planificación del entrenamiento deportivo es ante todo el resultado del pensamiento del entrenador. Este pensamiento debe estar lo más distanciado posible de toda improvisación. Integrar los conocimientos con un sistema estructural y organizado lo más cercano a la ciencia y a la tecnología. Para Verkhoyanski, uno de los autores que más vamos a estudiar, soviético, en el año 2001, escribió: la preparación de un atleta es un proceso multilateral, caracterizado por contenidos y formas de organización específicos que transforman. Es un conjunto también específico de acciones sobre la personalidad, sobre el estado funcional, sobre la salud del atleta, dirigido a la educación multilateral del mismo, y en particular a la adquisición de un amplio bagaje de conocimientos, habilidades y capacidades especiales, al aumento de las capacidades de trabajo de su organismo y a la asimilación de la técnica de los ejercicios deportivos y del arte de competir. Fíjense la profundidad de esta definición, de este autor que fue un científico con todas las letras del deporte, primero entrenador de atletismo, de saltadores, y luego científico que nos transmitió realmente muchos conocimientos, y fíjense la profundidad de esta definición. Vamos a comenzar con la primera unidad temática, que son las leyes que rigen el proceso de entrenamiento deportivo y de la actividad física. Lo primero que vamos a ver es el síndrome general de adaptación. A las diferentes manifestaciones del organismo vivo, dirigida a su adaptación
y a los cambios del medio mediante un proceso de transformaciones biológicas. Es el síndrome general de adaptación o ley de Seyle. Hans Seyle, que fue un endocrinólogo, señaló que frente a cualquier agente agresor al organismo, se producen simultáneamente una serie de reacciones típicas en función del estímulo agresor y otras reacciones atípicas, que son siempre las mismas, independientemente de la naturaleza de los mismos. Es decir, que el organismo siempre reacciona del mismo modo ante las agresiones que les produce el medio interno. Y eso genera algunas reacciones típicas y otras atípicas, ¿no? O sea, algunas son siempre exactamente las mismas y otras tienen que ver con la naturaleza del estímulo. ¿Qué características tienen estas reacciones? Principalmente un aumento de la actividad suprarrenal y hay una pérdida del peso. Es decir, hay ese proceso metabólico que se llama catabolismo. Este conjunto de manifestaciones los denominó síndrome general de adaptación o síndrome de estrés. La adaptación es una posibilidad que tiene el organismo para sobrevivir debido al equilibrio biológico entre los procesos de síntesis y los procesos de degeneración, estando en esta situación hasta tanto no se interrumpan las exigencias que demanda el equilibrio. ¿Cómo se denomina este equilibrio? Bueno, este término ustedes ya lo conocen, se llama homeostasia, o también llamado homeostasis. Es un equilibrio entre la síntesis y la degeneración. Describe la tendencia del cuerpo a mantener un medio ambiente interno estable, que es esencial para que el cuerpo opere efectivamente. Esto se logra a través de las acciones combinadas de los sistemas nerviosos y endócrinos. La ley de la adaptación biológica sustenta al proceso de entrenamiento deportivo. La regulación de su ocurrencia sobre el deportista mediante el sistema de cargas constituye la base de la planificación del entrenamiento deportivo. Es decir, todo lo que vamos a estudiar, que ya ha sido investigado por autores y por científicos de estos últimos, como les dije, 60 o 70 años, está basado en esta idea, en este paradigma de la ley de adaptación biológica, ¿no? Todo está sustentado en eso. Fíjense este cuadro que habla de la imposibilidad de restaurar la homeostasia que resulta en un sobreentrenamiento, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver claramente, en la parte de encima del cuadro tenemos el entrenamiento que tiene básicamente dos factores principales, que son la carga por un lado y por otro lado la recuperación. Si estos dos aspectos del entrenamiento son adecuados, logramos lo que nos interesa, que es la adaptación. Mayores cargas de entrenamiento necesitan mayor recuperación para asegurar una adecuada adaptación. Entonces, fíjense la importancia de este concepto de ser capaces de mantener un equilibrio adecuado entre carga y recuperación, ya que si es que damos una excesiva carga o una insuficiente recuperación, vamos a lograr, en vez de adaptación, que es lo que nos interesa, vamos a lograr sobreentrenamiento. Entonces, por eso es tan importante los conceptos vertidos previamente en los que hablábamos de que esto del entrenamiento tenía una parte artística, que tenía que ver con la mano del entrenador. Pasamos a la que sigue.
Vamos a ver ahora los principios del entrenamiento deportivo. Los principios del entrenamiento deportivo son las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta de los entrenadores en el proceso de su organización, planificación y puesta en práctica. Los principios básicos que no deben eludirse son los siguientes. Bueno, y acá están uno por uno detallados los que ahora vamos a ver en profundidad de a uno, ¿no? Están de la sistematización, de la correcta relación entre trabajo y descanso, del aumento gradual de las cargas, de la orientación hacia logros más elevados, de la unidad entre preparación física general y especial, de la continuidad del proceso de entrenamiento, de las variaciones ondulatorias de la carga, de la especialización y de la individualización. Vamos con el primero. Sistematización. El principio de la sistematización es tal vez el que le da mayor sentido al proceso de entrenamiento, porque sistematización tiene que ver, proviene de aquellas acciones que son sistemáticas. Algo sistemático es algo que se repite en el tiempo, es algo que es cíclico, ¿no? Entonces, cada entrenamiento se materializa sobre las bases de las huellas del entrenamiento anterior. Los nuevos hábitos somáticos y vegetativos se forman sobre la base de hábitos que fueron anteriormente adquiridos. Esto significa que yo, para dar un ejemplo sencillo, no puedo pasar del gateo a saltar, ¿no? Previamente, del gateo voy a pasar a caminar, de caminar voy a pasar a correr, y de correr voy a pasar a saltar. Ese es el orden en el que yo puedo. Pero no puedo llegar a correr sin antes no aprendí a caminar. Por eso es tan importante esto de que cada entrenamiento se materializa sobre las bases de la huella del entrenamiento anterior. Entonces, el fenómeno característico de este principio es el fenómeno de huella, o también llamado huella biológica. Este es el rasgo principal, entonces, que acabamos de decir, del entrenamiento, es el enfoque sistemático. El deportista tiene un nivel inicial dado antes de aplicársele el plan de entrenamiento. Se le suministra una carga dada, que también le llamamos input, y esta carga provoca transformaciones orgánicas sobre los diferentes eslabones y sistemas orgánicos, y como consecuencia de ello se obtiene un nivel superior de performance o realización del deportista, que también se llama output. Se parte de la consideración que las transformaciones orgánicas son producidas por la repetición de la carga, considerándose que precisamente esta facilitan un output superior. El segundo principio, que es el principio de la correcta relación entre trabajo y descanso, acabamos de ver en ese cuadro previo la importancia de esto, ¿no? En primera instancia debe entenderse que el descanso es parte sumamente importante del entrenamiento y que las características básicas de la correlación entre carga y descanso están íntimamente asociadas con el hecho de que el deportista no realiza todos los entrenamientos en condiciones de pleno restablecimiento de la capacidad de trabajo. Periódicamente se permite la suma del efecto de unos cuantos entrenamientos en una situación de falta parcial de restablecimiento, ¿no? El sentido de esto consiste en plantearle al organismo exigencias muy grandes y obtener en consecuencia un potente auge de la capacidad de trabajo durante el siguiente descanso, ¿no? Entonces, aplicamos entrenamiento, le planteamos al organismo una exigencia muy grande, pero luego, en algún momento, tenemos que permitirle al organismo que se recupere. Para realizar esto, de hacer un entrenamiento con una recuperación insuficiente, tenemos que cumplir algunas condiciones básicas. ¿Cuáles son ellas? Que el descanso que le demos sea lo suficientemente compensador. Que el deportista tenga un elevado nivel de entrenamiento. Que tengamos un minucioso control médico y pedagógico, es decir, que sepamos con evaluaciones que está preparado para realizar este tipo de acciones.
Considerando el sistema de adaptación biológica en el periodo de descanso donde el organismo se produce los mayores picos de adaptación a los cambios del medio, debido a que ese estado se crea la mejor predisposición para recuperar las sustancias energéticas y de otro tipo gastadas al cumplir una determinada carga, ¿no? La carga tiene básicamente tres efectos: un efecto inmediato, un efecto retardado y un efecto acumulado. El efecto inmediato es la reacción instantánea que experimenta el organismo cuando se le aplica la carga, que se corresponde con un ejercicio o con una unidad de entrenamiento. El efecto retardado de la carga es el cambio que experimenta el organismo al culminar una unidad o una sesión de entrenamiento. Y el efecto acumulado de la carga, que es tal vez el que más nos interesa, se suman los efectos inmediatos y retardados como consecuencia de la aplicación de sesiones y unidades de entrenamiento. El organismo es capaz de transformarlos en un efecto de mayor magnitud, denominado efecto acumulado de la carga. Es el resultado de la suma en el organismo de todos los efectos de entrenamiento. Como les decía, este es el que más nos interesa. No nos interesan los pequeños efectos que produce un entrenamiento, porque pasado un par de días, ese pequeño efecto se pierde. Lo que nos interesa es la sumatoria de muchos entrenamientos y la sumatoria de muchos efectos. El efecto acumulado de la carga tiene sus bases en el fenómeno de huellas y en la llamada fase de supercompensación. La fase de supercompensación representa la tarea biológica del síndrome de adaptación, donde las sustancias perdidas de forma acumulada se superrecuperan en una magnitud superior a la perdida, precisamente como mecanismo de adaptación biológica del hombre a los cambios del medio, que es lo que le llamamos carga. Y este dibujo que vemos en pantalla sea tal vez el dibujo más importante para entender el proceso de entrenamiento. Fíjense que está ahí verticalmente, está el estímulo, que está con una flechita vertical, está la fatiga que se produce, y en la horizontal tenemos esa línea que al principio es una línea continua y después es una línea punteada, que es la línea del nivel de homeostasia. Fíjense lo que pasa cuando hacemos un estímulo, fíjense lo que pasa con el nivel de homeostasia, cómo el cuerpo desciende en su nivel de homeostasia, desciende en su nivel funcional, y después cuando termina la acción de la carga de entrenamiento, el cuerpo comienza a compensar hasta que llega al nivel de su homeostasia y se prepara inteligentemente el organismo para recibir una carga similar a la anterior. Entonces, produce una supercompensación o sobrecompensación. Está ahí pintado de verde. Fíjense lo que pasa en este gráfico, que si la carga que se le aplica al organismo no es la adecuada. Fíjense, cuando un entrenamiento es muy sencillo, está marcada la línea en rojo. Entonces, el organismo casi no tiene un desequilibrio en su nivel de homeostasia y rápidamente se recupera. Cuando el entrenamiento es adecuado, que es esa línea azul, el entrenamiento muy fácil era la línea roja punteada, el azul es el entrenamiento adecuado, es el adecuado para esa persona, fíjense que los tiempos son óptimos. Y fíjense lo que pasa en las líneas verdes, que es cuando el entrenamiento es muy difícil o muy duro. Fíjense lo que pasa con el nivel de fatiga, principalmente, y con el tiempo de compensación. Y ni siquiera llega a producir una supercompensación. Solamente a lo largo del tiempo vuelve a lograr su nivel de homeostasia,
¿no? Fíjense la importancia del entrenador, el que planifica, de que planifique un entrenamiento adecuado para el nivel del deportista. Fíjense en este otro gráfico lo que pasa con la regeneración de varios sistemas o funciones, ¿no? Para que vean que el entrenamiento no ejerce sobre los sistemas un efecto sincrónico, sino que es totalmente asincrónico o heterocrónico. Y fíjense lo que pasa con las distintas funciones o sistemas. Fíjense que el ATP se recupera muy rápido, el glucógeno tarda un poco más, y las enzimas son las que más tiempo tardan en producir una compensación. Acá está graficado con un estudio que se realizó. Se midió, después de un entrenamiento de una carga muy alta, cuánto tiempo tardó en regenerarse cada uno de estos sistemas o sustratos, ¿no? Fíjense, el lactato a la hora ya estaba recuperado, el déficit de agua a las 6 horas, los depósitos de energía a las 36 horas, las proteínas a las 48, y las enzimas, fíjense, 192 horas después. Recién estaban recuperadas. Fíjense la importancia de entender la heterocronía. El deportista no realiza todos los entrenamientos en condiciones de pleno restablecimiento de la capacidad de trabajo. Periódicamente se permite la suma del efecto de unos cuantos entrenamientos en una situación de falta parcial de restablecimiento. El sentido de esto consiste en plantearle al organismo exigencias muy grandes y obtener, en consecuencia, un potente auge de la capacidad de trabajo durante el siguiente descanso. Bueno, vamos a pasar al siguiente principio, que es el del aumento gradual de la carga. Este principio es sumamente importante y guía, sobre todo, las primeras etapas del entrenamiento de una persona, en los que hay que ir aumentando muy gradualmente la carga de entrenamiento. Por carga definimos aquellas actividades físicas o psíquicas que debe realizar el atleta en el desarrollo de su preparación, y los efectos que ellas producen en el organismo del deportista. Se clasifica en física, biológica, psicológica. Tipo de carga. Tenemos carga física, que es la actividad que realiza el atleta, el deportista, materializada en kilómetros, en repeticiones, en toneladas. La carga biológica, que es la influencia que ejerce esa carga física sobre el organismo. Y por otro lado, la carga psicológica, que es la influencia que ejerce la carga física sobre la psiquis del atleta. ¿Cuáles son los componentes de la carga? El primer componente es el volumen, que es la magnitud en cantidad de carga, que se expresa en kilómetros, en repetición, en tonelada, en series, en tiempo, que no tiene en cuenta la velocidad de ejecución. Esto se complementa con la intensidad, que es la magnitud de la carga. Acá se considera la velocidad de ejecución, es decir, podemos tener, como ejemplo, como volumen de carga, 1 kilómetro de carrera, pero hasta ahí no hablamos de la intensidad. Pero ahora decimos 1 kilómetro de carrera al 65%, comparado con 1 kilómetro de carrera al 95%, y la carga cambia totalmente, pero el volumen sigue siendo el mismo, lo que varió fue la intensidad. Densidad de la carga es la cantidad relativa de volumen e intensidad de la carga realizada en un tiempo dado, ¿no? Entonces, una carga puede ser más o menos densa relacionando estos dos aspectos. Hay algunos aspectos cuantitativos y otros cualitativos que intervienen en la carga, que son, los cuantitativos son la duración, el volumen y la frecuencia. Y los cualitativos son la intensidad y la densidad del estímulo. Entonces, por ejemplo, tenemos 6 de 400 en 56 segundos, tenemos que la duración se refiere a esos 56 segundos. El volumen
En este caso, son 6 pasadas de 400 metros, tenemos 2.400 metros. Y la frecuencia es la cantidad de estímulos que recibe el deportista. En este caso son 6 repeticiones. Según Weineck, que es otro de los autores que tenemos analizado en nuestra bibliografía, los componentes de la carga son estos: la intensidad o grado de fuerza, la densidad, que es la relación temporal entre la fase de trabajo y recuperación, la duración del estímulo, el volumen de los estímulos, es decir, la duración, el número de estímulos por sesión, la frecuencia de sesiones de entrenamiento, número de unidades de entrenamiento por días, microciclos, por mesociclos, macrociclos. Y por último, la pausa de recuperación entre estímulos depende de la intensidad, la duración, el estado de entrenamiento, la fase de entrenamiento y la especificidad del deporte. El cuarto principio es el principio de la orientación hacia logros más elevados. Esto es muy sencillo de entender, pero tenemos que entender que esto debe guiar a todo deportista, es que su mente tiene que estar focalizada a tener logros cada vez más altos. Esto tiene mucha relación con la ambición, ¿no? Y esto se logra gracias al incremento de las capacidades del deportista, del atleta, además de una profunda especialización del deporte elegido. La orientación hacia logros más elevados abarca los objetivos de todos los demás principios y guarda estrecha relación con el de conciencia y actividad. La mente del deportista del sistema de alto rendimiento tiene que estar dirigida a la obtención sistemática de un nivel de realización superior. Cada carga que se aplica en el entrenamiento debe ser ejecutada pensando en el objetivo que está buscando, ¿no? Esto es muy importante, esto nos tiene que guiar. El quinto principio es la relación que debe haber, la unidad que debe haber entre la preparación general y la preparación especial. La capacidad de trabajo general está encaminada al perfeccionamiento multilateral de las capacidades en general, pero que en el desarrollo de las mismas influyen en los éxitos de la actividad deportiva, directo o indirectamente. En cambio, la capacidad de trabajo especial está encaminada al desarrollo de las capacidades que caracterizan al deporte. Y de acuerdo con esto, en la actividad deportiva se compaginan de una forma inseparable esto de preparación general y especial. A lo largo del tiempo de entrenamiento de un deportista, de toda su carrera, esta capacidad de trabajo general y la capacidad de trabajo especial tienen una alta relación, pero no son siempre iguales. Al principio del entrenamiento, las características de la carga están más relacionadas con el trabajo general y muy poco de trabajo específico. Y a medida que van pasando los años, esta relación va cambiando, y en los últimos años de una carrera de un deportista, lo más importante es el trabajo específico. Entonces, pero siempre hay una relación muy estrecha entre ambos. Es decir, por más alto que sea el nivel, no deja de haber trabajos generales, y por más bajo que sea el nivel, no deja de haber trabajos especiales. La especificidad del entrenamiento involucra las mejoras de las capacidades motoras, de las actividades funcionales o específicas del deporte, con ejercicios que se aproximan a la actividad deseada. La especificidad del entrenamiento se atiene a un patrón de reclutamiento muscular, mejorándose la sincronidad o sincronización de las unidades motoras. El principio de especificidad establece como punto esencial que el entrenamiento debe ser fundamentado sobre los requisitos específicos de la realización deportiva, sobre los términos de capacidades motoras actuantes, sistema energético preponderante, el segmento corporal y las coordinaciones psicomotoras utilizadas. Los ejercicios utilizados durante un esquema de entrenamiento deben simular lo más cerca posible los patrones de movimiento necesarios para realizar la tarea específica.
El cumplimiento de los ejercicios específicos producirá efectos biológicos específicos y adaptativos al entrenamiento dentro del cuerpo, que serán únicos para la actividad realizada para ese organismo, en ese tiempo específicos. Es decir, entrenarse para carrera y usted va a ser bueno en carrera. Si se entrena para levantar pesas, va a ser bueno para levantar pesas. Es decir, es muy difícil que haya una transposición directa de una actividad que no tiene ninguna relación con la deseada. Puede haber una influencia indirecta, pero no hay una influencia directa en cuanto a la adaptación, que es lo que más nos interesa. Según los niveles del entrenamiento, las cargas de entrenamiento de los principiantes están compuestas por un 80% de contenidos generales y un 20% de específicos. Y después de 6 a 9 años de entrenamiento, como les dije al principio, esto se invierte y hay un 10% de general y un 90% de específico. El sexto principio es la continuidad del proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento transcurre a lo largo de un ciclo durante varios años de forma consecutiva, manteniendo la orientación al perfeccionamiento del deporte elegido. La influencia de cada entrenamiento ulterior, como ya lo vimos, se materializa sobre la base de la huella del anterior. Estas huellas son cambios positivos del carácter bioquímico, fisiológico, morfológico, etc. Dicho de otra manera, este principio exige no permitir intervalos demasiado prolongados entre los entrenamientos, asegurar la continuidad de la influencia y crear con ello las condiciones para el progreso ininterrumpido de la acción deportiva. Este principio tiene una alta correlación con el principio de la sistematización. El principio de las variaciones ondulatorias de la carga. La esencia de este principio demanda que cuando se aplica una carga grande, después es necesario aplicar y bajar el nivel de cargas. Mientras más alta sea la carga, mayor será el cambio que produzca, y mayor será el tiempo de recuperación de la capacidad de trabajo-adaptación. Ya lo vimos en lo que pasaba con una carga muy alta, como el ejemplo anterior, de que se tardaba más de 190 horas en recuperar las enzimas que estaban deshechas. Las oscilaciones ondulatorias son características tanto para el volumen como para la intensidad y la densidad de las cargas, donde por lo general no coinciden los valores máximos de ellas. La carga rectilínea crece de forma constante en línea recta, pero el incremento constante de la carga en línea recta conduce irremediablemente al sobreentrenamiento, porque el organismo no tiene tiempo para descansar y supercompensar las sustancias perdidas. Es decir, yo no puedo aumentar de forma rectilínea la carga de entrenamiento. En algún momento tengo que parar, hacer que el organismo se recupere y volver a subir, y volver a bajar y volver a subir. Si yo no hago esos pequeños espacios de recuperación, irremediablemente voy a terminar en sobreentrenamiento. Para ello, hay varias formas de aumentar la carga. Una es la carga escalonada, que es típica de atletas principiantes, ¿no? Donde se va subiendo por escalones, por mesetas. Es decir, durante un mes hago un determinado trabajo, el otro mes hago un poquitito más, el otro mes hago un poquitito más. Entonces voy aumentando de a poco y de forma escalonada. Otra forma es ondulatoria, ¿no? Fíjense en el gráfico, se pone de manifiesto mediante ondas que hay cargas que crecen y descienden para provocar un descanso relativo. Son típicas de deportistas adultos. El octavo, que es el principio de la especialización, que tiene relación con el anterior que vimos de la relación y la unidad entre lo especial y lo general. La especialización deportiva está determinada por la forma en que se deben relacionar los medios y métodos de entrenamiento en las diferentes etapas de la vida deportiva. Es el aprovechamiento racional de las técnicas del deporte elegido. Este aprovechamiento se logra con la utilización de los diferentes métodos de enseñanza con un carácter asequible de los ejercicios, de acuerdo con las características psicofuncionales de cada atleta. Básicamente tenemos
estos tipos de cargas. Cargas generales y cargas especiales, que ya lo acabamos de ver. Las generales son actividades encaminadas al desarrollo de las distintas capacidades, las cuales sirven de base para el desarrollo de capacidades que influyen y determinan en el deporte seleccionado. Es decir, básicamente influyen. Y las cargas específicas son aquellas que son las propias del deporte en cuestión. Estas cargas constituyen el medio adecuado o idóneo para la especialización deportiva y forman la base de la maestría deportiva, ¿no? Y ya vimos en el principio anterior que a medida que va pasando el tiempo, son las cargas específicas o especiales las que van teniendo cada vez más protagonismo. El principio de la individualización. Este principio es súper importante y hoy muy tenido en cuenta en los grandes equipos deportivos, porque no todos los individuos somos distintos, no somos todos iguales, somos todos distintos, somos diferentes. Entonces, las actividades deben adaptarse a las características psicofuncionales de cada deportista. Es decir, no puedo hacer en un equipo todos por igual. Las cargas físicas del entrenamiento iguales recibidas por deportistas tienen diferente asimilación, ¿no? Yo puedo dar el mismo trabajo y a algunos le va a hacer un efecto y a otros le va a hacer otro. Para algunos va a ser muy fácil y para otros va a ser muy difícil. Y solo para algunos la carga va a ser la idónea, la adecuada. El nivel de entrenamiento del rendimiento individual depende de los medios y métodos aplicados al desarrollo de las capacidades, habilidades, hábitos, etc. En esta serie, Principios, se fundamenta el trabajo de un profesor, entrenador, pedagogo, de cualquier deportista. Es decir, todos estos principios que acabamos de verlos muy rápidamente, y que ustedes pueden profundizar en la lectura del material bibliográfico que encuentran en la plataforma de la cátedra, son las ideas en las que se fundamenta el trabajo que nosotros como profesores, pedagogos, entrenadores, debemos basarnos. Así que bueno, espero que esta breve charla les haya sido de utilidad y vamos a ir clase a clase trabajando sobre estos conceptos. Muchísimas gracias por su atención.